¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Se caracteriza por ser un gobierno autoritario. En esta clase conoceremos la segunda parte de la prosperidad falaz y el segundo gobierno del presidente Ramón Castilla, y comencemos a hablar de los antecedentes y tenemos que mencionar empezando a lo que fue la anarquía militar en el Perú. Recuerda que la anarquía militar se va a desarrollar desde 1839 hasta 1845, cuando inicia el primer gobierno de Ramón Castilla. Es más, el primer gobierno de Ramón Castilla le pone fin justamente a lo que fue la anarquía militar. ¿Y qué fue la anarquía militar? La pugna por los representantes del ejército, de las Fuerzas Armadas, por llegar a ser presidentes del Perú, ¿no? Ante la muerte del presidente del Perú, comienzan las rebeliones, los sucesivos golpes de Estado entre los mismos miembros de las Fuerzas Armadas que estaban luchando por situarse como presidentes del Perú. A este proceso se le conoce como la anarquía militar. No se reconocía el gobierno ni siquiera por los mismos miembros de las Fuerzas Armadas y se van a dar una sucesión de golpes de Estado. Esto llega a su fin justamente con el primer gobierno de Ramón Castilla, que se desarrolla desde 1845 hasta 1851. La revolución agrícola que empieza en Europa, cuando comienza a masificarse la agricultura, cuando comienzan a intervenir procesos industriales dentro del proceso agrícola, se le conoce a eso como la revolución agrícola, utilizando maquinarias en los procesos agrícolas, y esto permite el desarrollo también del auge guanero. En Europa se comenzaba a consumir en grandes cantidades el guano peruano, y esto permitió el desarrollo económico de nuestro país. Como consecuencia de la revolución agrícola comenzó a tener demanda el guano nacional. Recuerda que el guano se encuentra pues en las islas guaneras de Chincha y en la mezcla del excremento de las aves con los minerales que se encuentran en estas islas, y esto permitió el desarrollo económico del Perú. El auge guanero va a ser un momento de auge económico para el Perú, pero que estuvo mal aplicado, mal capitalizado. Por eso es que Jorge Basadre le pone como título a este periodo la prosperidad falaz, ¿no? Y otro fenómeno importante para mencionar va a ser la migración asiática. Después de 1849, en pleno boom del guano, se comienza a recibir en el Perú migrantes chinos que venían a trabajar básicamente en la explotación del guano. Recuerda que en el Perú había mano de obra, la mano de obra andina y la mano de obra negra, pero también habían varias industrias que ya tenían esta utilización de la mano de obra, ¿no? En el Perú había minería, había agricultura, la pesca. Esto hacía que la mano nacional esté ocupada, y además era una mano costosa. Para los extranjeros ingleses era mucho más sencillo que ingresen al Perú migrantes chinos para que trabajen en la explotación del guano, y a estos pues se le va a apodar los famosos culíes, que van a ser los chinos que trabajaban en las islas guaneras. También hay que mencionar que estos van a llegar al Perú en condiciones muy malas, ¿no? Básicamente en una condición de esclavos van a llegar los chinos al Perú. Por eso es que en la Guerra del Pacífico muchos de ellos van a ayudar a las tropas chilenas, ¿ok? Ahora sí comenzamos a ver lo que fue la rebelión liberadora de Ramón Castilla. La revolución liberadora de Ramón Castilla, cuando se establece la famosa deuda interna del Perú, esto va a ser un escándalo, porque nunca se pensó que la deuda que el Perú tenía por la guerra de independencia iba a ser tan grande. Recuerda que la deuda interna nacional era, el Estado reconocía la deuda que se tenía con los que habían participado en la guerra de independencia en contra de los españoles, pero esta deuda llegó a ser demasiado grande y llegó a representar un escándalo. Esto hizo que el pueblo tenga un rechazo al gobierno de ese momento, que es el gobierno del presidente Echenique. El presidente Echenique va a contar con la desaprobación nacional, y Ramón Castilla fue nombrado por miembros del ejército y pasó de ser jefe del ejército a ser reconocido como presidente de la República, ¿ok? La protesta por la deuda nacional hizo que se cree una desaprobación al presidente Echenique.
y Ramón Castilla, que ya había sido presidente del Perú, que en ese momento era jefe del ejército, fue nombrado presidente de la República de manera popular, ¿ok? Y el 5 de junio de 1854, Castilla, estando en Ayacucho, decretó la abolición del tributo indígena y la abolición de la esclavitud. El 5 de junio de 1854, en Sierra Peruana, es que Ramón Castilla se pronuncia y anula el tributo indígena y anula la esclavitud negra en el Perú. Esto obviamente lo hacía con un propósito fundamental, ¿no? Estas dos reformas lo que buscaba era que tenga el respaldo de la raza indígena y de la raza negra. La Revolución Liberal de Castilla fue esto, ¿no? Una revolución que buscaba tener el apoyo de estas dos grandes masas populares, la masa andina y la masa negra, y lo va a conseguir. Ramón Castilla anula la esclavitud y el tributo buscando el respaldo de estos grupos populares, y lo va a conseguir. Recuerda que el tributo indígena representaba el 60% de los impuestos directos del Estado. Este tributo indígena se comenzó a cobrar desde la época virreinal, y era un pago que se hacía originalmente a la corona, ¿no? Recuerda que los virreyes cobraban impuestos y los encomendadores se encargaban de estos impuestos, cobraban los impuestos a los indígenas como un pago a la corona. Esto se va a anular en el año de 1808, pero en 1815 se volvió a aplicar. Recuerda que la Carta Liberal de 1812 le daba algunos beneficios a los indígenas. Sin embargo, en 1815 se volvió a aplicar y se comenzó nuevamente a cobrar la tributación indígena. Don José de San Martín la anuló en 1822. Sin embargo, en 1826 se volvió a aplicar la tributación indígena, hasta que Ramón Castilla la va a anular. Es decir, el Estado quería vivir pues a manos del trabajo de los campesinos, ¿no? Esto va a ser la tributación indígena, y la abolición de los esclavos negros fue decretada de manera formal el 3 de diciembre de 1854. En Huancayo, el 3 de diciembre de 1854, Ramón Castilla decretó la libertad de los esclavos negros. El Estado indemnizó a los patrones con 300 pesos por cada esclavo negro liberado. Importante recordar y conocer que la libertad de los negros en el Perú va a ser 9 años antes que se decrete en Estados Unidos por Abraham Lincoln, ¿no? Recuerda, la libertad de los esclavos negros fue decretada de manera formal el 3 de diciembre de 1854. Ambas reformas, tanto la anulación del tributo indígena como la anulación de la esclavitud negra, tenían un solo propósito: que Castilla cuente con el respaldo de estas dos grandes masas populares. Y lo que va a pasar justamente es eso, ¿no? Ramón Castilla ya contaba con el respaldo de estas masas populares y llegó a ser presidente del Perú. Y su segundo gobierno se va a caracterizar justamente porque se desarrolló en un marco de mucha autoridad, ¿no? Ya no era tan flexible como lo había sido en su primer gobierno. Su segundo gobierno se desarrolla desde 1855 hasta 1861. Su segundo gobierno. El primer gobierno se desarrolla desde 1845 hasta 1851. En su segundo gobierno se caracteriza por su carácter autoritario, ¿ok? Ya dejó de ser tan permisivo como en la primera vez, y aquí va a ser un poco más autoritario. Sus obras más importantes: se inauguró el alumbrado a gas. Lima comienza a tener alumbrado a gas. El servicio de aguas públicas. También se inauguran varias piletas en Lima, y esto va a ser muy importante para el ornato de la ciudad. Se construye el ferrocarril Lima-Chorrillos, y esto va a ser trascendental. El primer ferrocarril de manera urbana, Lima-Chorrillos. Se realiza el primer censo republicano y va a tener un saldo de 2,5 millones de habitantes, ¿no? Imagínate la comparación actualmente. Este primer censo republicano tuvo como saldo 2,5 millones de habitantes. Se apoyó la explotación del guano a cargo de peruanos,
y a estos se les conoció como los hijos del país. Ramón Castilla incentivó que a partir de ese momento la explotación del guano se haga a manos de peruanos. Ya era demasiado tarde, pero a este pequeño grupo de empresarios se les va a conocer como los hijos del país, y se inicia la colonización a la selva con la creación del departamento de Loreto. Esto va a permitir también que se comience a expandir el territorio poblado de la nación. ¿Ok? Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.